Son las 6:40. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de su informativo Willaricui. Los saluda Gonzalo Huirce y estoy acompañado de mi compañero de labores, Hernán Zulca. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui, quienes se enganchan en Radio Surfui, la voz de todos. De lunes a viernes de 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana con toda la información, amigos oyentes, del ámbito internacional, nacional, regional y también las noticias locales. Y queremos saludar también a nuestros amigos que están en la ruta por Capamarca. Hasta ahí llega el informativo Willaricui. Hoy estaremos acompañándoles hasta las 8:30 de la mañana. Ya saben, amigos, con la mejor información y la más precisa para todos ustedes. Hoy en día que necesitamos estar más comunicados que nunca a raíz de todo lo que viene sucediendo en nuestro país. Tenemos lista toda la información para todos ustedes. Reiterar los saludos para la gente que nos escucha desde la ruta, también para las personas que están en Chalhuahuacho, que están en Akira. Más adelante, hoy día sí, Hernán, vamos a estar conversando con el alcalde del distrito de Akira. El día de ayer creo que tuvo algún percance, algún inconveniente. Sí. Ya nos explicará hoy día en la mañana, pero a las 7:30 vamos a estar conversando con él también para que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de su gestión desde el año 2019 al 2022. Así es, amigos oyentes. Hoy a las 7:30 de la mañana estaremos hablando con el alcalde distrital de Akira para que nos dé la información, amigos oyentes, durante toda esta gestión, qué es lo que ha realizado en estos 4 años de gobierno. Bueno, las cosas siguen un poco movidas igual en nuestro país. El día de ayer se confirmó un muerto más en la región Arequipa a raíz de las protestas. No obstante, ya han salido en todos los medios el nombre de la persona que falleció. Es un varón de 30 años. Más adelante también vamos a estar comentando acerca de ello. Les estuvimos dando la recomendación de ayer que si van a marchar lo hagan de forma pacífica. Pero bueno, ayer en la región Arequipa se han visto algunos desmanes, algunos destrozos, y la policía y las fuerzas del orden pues han salido también a tratar de restablecer ello. Y producto de este enfrentamiento, lamentablemente, una víctima más, que ya suman más de 25 más de 25 víctimas las que nos ha traído pues estos enfrentamientos a raíz del golpe de estado que dio Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, ¿no? Lo que están solicitando los manifestantes es la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Toda esa información, señoras y señores, la vamos a estar desarrollando a continuación en estas 2 horas de programa que tenemos hasta las 8:30. Hasta las 8:30 de la mañana, amigos oyentes. Sí, con toda la información. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con este informativo Willaricui. Hoy es martes 20 de diciembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Bien, amigos, 6 de la mañana con 43 minutos. Nos vamos de inmediato a nuestro momento de reflexión. ¿Qué tenemos para el día de hoy, amigos oyentes? Para reflexionar, para
poder llevar adelante siempre nuestra vida adelante de la manera más óptima y positiva. La frase para el día de hoy es lo siguiente, preste mucha atención. La forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como quieres ser. Esa es la frase para el día de hoy. ¿Qué te parece, Gonzalo? Muy bien, vamos a repetirla para que nos puedan oír también a las personas que se conectan a través del Facebook muy temprano. Les mandamos un caluroso abrazo, aunque hoy día hemos amanecido con sol aquí en Chalhuahuacho, pero igual les mandamos un caluroso abrazo a las personas que se conectan a través de nuestro Facebook oficial Radio Surfui. Por ahí nos pueden encontrar. La reflexión del día: la forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como quieres ser. Y eso es muy cierto, Hernán, ¿eh? Cuando tú te juntas con personas de alguna forma que son de la manera en la que te proyectas, automáticamente absorbes todo eso y realmente te conviertes en ella, ¿no? Es por eso el refrán que dicen: dime con quién andas te diré quién eres. Y te diré quién eres. Sí. Es muy cierto, amigos. Si tú quieres, digamos, no sé, ser futbolista, pues empieza a juntarte con personas que amen el fútbol, que les guste el fútbol, y vas a ver cómo poco a poco vas a salir adelante. De todas maneras, si tú eres abogado por ahí, quieres ser un buen abogado, júntate con los mejores abogados para que puedas absorber todo ello y de alguna manera en un futuro no muy lejano, pues tú también puedes ser un buen abogado. Así que la forma más rápida de cambiar es convivir con personas que ya son como quieres ser. Con el entorno que te rodea es prácticamente a lo que vas a hacer, ¿no? Sí, así que es muy cierto ese refrán: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿eh? Evita las malas juntas, por favor. Muy bien, es momento de nuestras efemérides. Siempre es bueno saber qué sucedió un día como hoy, y hoy, 20 de diciembre, no es la excepción. Retrocedemos en el tiempo y nos vamos al año 1534. ¿Qué pasa un día como hoy en el año 1534? Se firma en Pachacamac el convenio entre el gobernador Francisco Pizarro y el adelantado gobernador militar y político de una provincia fronteriza, Pedro de Alvarado, quien cedía hombres, navíos y pertrechos de la expedición a cambio de 120,000 castellanos de oro. Los castellanos de oro son esas moneditas que antiguamente se acuñaban en España, ¿no? Son unas monedas, y bueno, estos hombres, estos navíos y estos pertrechos eran cambiados por 120,000 castellanos de oro, un día como hoy. Nos trasladamos al año de 1920, un día como hoy, amigos oyentes, nace en Lima María de Jesús Vázquez Vázquez, conocido como Jesús Vázquez. Fue destacada cantante de música peruana, conocida como la reina y señora de la canción criolla. Mi tía Jesús Vázquez. Anda. No, mentira. ¿Sí? Bien. 1940, ¿qué sucede en 1940? Seguro tú conoces esta santa, Hernán. Muere en el Callao Sarita Colonia Zambrano, santa popular que se hizo famosa por hacer milagros y murió con fama de santidad y tiene gran veneración en el Perú. Hasta canciones le han sacado a Sarita Colonia. Más adelante ahora vamos a pedir a Chinchilico que nos pueda ayudar con Sarita Colonia. Vamos al año de 1981, un día como hoy en Lima, muere Victoria Angulo, dama limeña, a quien Chabuca Granda le dedicó el vals La Flor de la Canela, el vals peruano más interpretado en el mundo. Nos vamos hasta el año 2002. ¿Qué sucedió un día como hoy? El Papa Juan Pablo II promulga los decretos por los que se reconocen las virtudes heroicas y un milagro por la intercesión de Madre Teresa de Calcuta, así como el que proclama santa a la monja española Sor Ángela de la Cruz. En el año 2008, un día como hoy, 20 de diciembre, el gobierno de Bolivia proclama el fin del analfabetismo en el país andino. Es el tercer país de América Latina después de Cuba y Venezuela. 2016, un día como hoy en nuestra región, en Apurímac, en la provincia de Antabamba, por lo menos 12 policías fallecen tras la caída de bus. Se dirigían desde Abancay a Antabamba para brindar seguridad en el diálogo entre funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y los pobladores. Muy bien, amigos, eso es lo que sucedió un día como hoy. Y hoy nace en Lima María de Jesús Vázquez Vázquez, ¿no? Habrá que pedirle a Chinchilico por ahí que nos
Que nos ponga algunas canciones más adelante. Sí, una música criolla. Sí, o criolla. De repente a Liz Saldívar también le decimos, ¿no? Claro, que lo cante. Que lo cante, claro, que lo interprete, claro, ¿no? Sí. Que diga, yo soy. De repente tiene talento para el canto Liz Saldívar y no lo sabemos. Claro, yo creo que sí, tiene una voz espectacular, Liz. Le mandamos desde aquí un saludo a Liz Saldívar, nuestra productora general del informativo Guillarico. Un saludo para ti, Liz. Muy bien, vamos entonces inmediatamente con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Guillaricuy. Titulares. Muy bien, amigos, vamos con los titulares. Hoy, 20 de diciembre del 2022, estamos a 5 días de la Navidad. No se siente todavía, no sé por qué. Pero bueno, vamos con los titulares en el ámbito local. 6 de la mañana con 50 minutos, amigos oyentes. Vamos de inmediato con los titulares en el ámbito local. Y la red de salud de Cotabambas el domingo último estuvo de aniversario. Con este motivo, desde este medio de comunicación hacemos llegar el saludo correspondiente a todo el cuerpo médico, enfermeras, técnicos, administrativos y a todos quienes hacen posible velar por la salud de la población de Cotabambas. Más adelante vamos a estar conversando con el director de la red de salud de Cotabambas, el biólogo Alex Chafloque, para que nos comente un poco qué novedades en este aniversario. ¿Cómo lo celebraron? ¿Cómo lo celebraron y qué viene aconteciendo en la red de salud? Más noticias locales. Minera Las Bambas, en cumplimiento de su compromiso con comunidades que integran el área de interés social y ambiental adyacentes a la vía nacional del corredor minero, entregó a las comunidades de Idiopa Ñaupa, Japu Urinsaya y Cruz Pampa 2 tractores agrícolas en la marca New Holland, equipados con sus implementos de arados de 4 discos y rastras de 20 discos, ambos en la marca Ranaf, y asimismo a la comunidad de Ahuichanta, Huisuray, y un tractor y arado de 4 discos. Más titulares, amigos oyentes, hoy en el espacio de entrevista a las autoridades de la provincia de Cotabambas, quienes tienen la oportunidad para llegar a la población con un informe de su gestión durante el periodo 2019-2022, los logros obtenidos y así con las dificultades presentadas en su gestión. Hoy estaremos dialogando con el alcalde del distrito de Akira, Gonzalo Paz. Hoy sí, ¿no? Hoy sí. Más noticias y vamos al ámbito regional. Presuntas irregularidades en el uso de materiales de construcción se estarían cometiendo en las diferentes obras que ejecuta mediante administración directa el gobierno regional de Apurímac. El gobernador regional de Apurímac participa en Lima en el segundo encuentro de gobernadores en ejercicio y electos, denominado Consolidación de la Continuidad Institucional de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 6 de la mañana con 52 minutos. Mientras tanto, el gobernador regional de Cusco y en acuerdo con otros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales mediante pronunciamiento público, acordaron exigir al Congreso de la República que cumpla con aprobar el adelanto de elecciones exigido por el pueblo peruano para que cese la violencia. Entre tanto, amigos oyentes, el servicio del tren se reanudó ayer en Machu Picchu. Perú Rail dio a conocer los horarios en los que operará el tren en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, así como los pasos para reprogramar o cancelar los viajes. Una mala noticia, y frutas se malograron debido a bloqueos en Arequipa. Llegamos al 1.000.000 de soles en pérdidas, dijo Cristóbal Guayapa, presidente del Centro de Abastos. Indicó que aún hay 24 camiones varados en la Panamericana Sur que trasladan productos perecibles. Lamentable, amigos. Lamentable. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dijo que se trabaja para normalizar el funcionamiento de aeropuertos de Ayacucho, Juliaca y otros. El Ministerio también, amigos oyentes, de Transportes y Comunicaciones trabaja para que esta semana se reanuden las operaciones en los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca, Puno, y normalizar el funcionamiento del terminal aéreo de Andahuaylas y también de la región Apurímac.
En la ciudad de Juanjuy, en la región San Martín, una lección de vida nos da doña Leonor Díaz Rafael, quien a sus 65 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: matricularse en el Centro de Educación Básica Alternativa y empezar su educación desde el primer grado y así aprender a leer y a escribir. Nunca es tarde para aprender. 6 de la mañana con 53, vamos al ámbito nacional, amigos oyentes. Titulares: Raúl Noblecilla y Ronald Atencio renuncian a la defensa del vacado expresidente Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Ya van 8 abogados distintos de Pedro Castillo desde que fue detenido tras su golpe de Estado. Creo que es su política de vida estar en constante cambio de personas que lo acompañan. Mira cuántos ministros tuvo en su momento y ahora hasta 8 abogados. 8 abogados. Creo que en menos de 10 días. Claro, desde el 7 de diciembre. Mira, 8 abogados. Vamos con más noticias nacionales. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte asegura que el gobierno mexicano le ha otorgado asilo político a la familia de Pedro Castillo. La presidenta Dina Boluarte señaló que las investigaciones de la Fiscalía contra Lilia Paredes no le impedirían a la ex primera dama obtener un asilo político en otro país. Por su parte, el ministro del Interior rechaza tener responsabilidad por fallecidos en protestas de diversas regiones. El ministro del Interior, César Cervantes, señaló que la policía y el ejército actuaron en el marco constitucional del estado de emergencia contra las personas que realizaban actos vandálicos. 6 de la mañana con 55 minutos. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exige al Congreso adelantar elecciones para el 2023. Además, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales se solidarizó con las muertes de los más de 23 manifestantes en las diferentes regiones del país. 6:55, vamos a los titulares del ámbito internacional. ¿Qué está pasando, amigos oyentes? En México, este país tiene las puertas abiertas para Pedro Castillo y su familia, dice el partido de AMLO, pero no confirma asilo político. López Obrador dijo que aún no han otorgado el asilo político, aunque tienen disposición para todos los que se sientan perseguidos. Además, aseguró que la captura de Pedro Castillo fue completamente ilegal. Ningún presidente de otro estado tiene el derecho de meterse en los asuntos de otro país. No sé qué está pasando con este señor López Obrador, el presidente de México, que muy bien no anda, te diré, por las declaraciones que vengo escuchando. No anda muy bien este señor. Vamos con más noticias en el ámbito internacional. Volodymyr Zelensky pide apagar las luces el 21 de diciembre en apoyo a Ucrania. La campaña ha sido bautizada como Light Up Ukraine. El apagado de las luces representa los apagones ocasionados por los bombardeos rusos en Ucrania. Entre tanto, en TikTok puede mostrar a adolescentes contenido sobre suicidios cada 2 minutos. Los usuarios de 13 años, la edad mínima requerida por TikTok, son expuestos a contenidos preocupantes. Realmente preocupante, ¿eh? Un niño de 13 años que tenga TikTok. Sí, ¿no? Y peligroso. De ahí, contenido sobre suicidios. Peligroso. Vamos con más noticias, siendo las 6 de la mañana con 57 minutos. Cristianos, una minoría en riesgo de extinción en la tierra de Jesús. Entre Israel y Palestina, los cristianos locales rondan las 180.000 personas, contando los árabes cristianos con ciudadanía israelí. Poco más del 1% de la población de ambos territorios, cuando en 1967 eran el 12% o más del 25% en el año 1948. 6 de la mañana con 57 minutos, estamos en el informativo Willaricui en los titulares. Ahora nos vamos de inmediato a los titulares en el ámbito deportivo. Bien, amigos oyentes, la foquita Jefferson Farfán confirmó que tendrá partido de despedida. Jefferson Farfán, ex delantero de Alianza Lima. Además, se refirió también a la lesión a la rodilla que le adelantó su retiro del fútbol. Así es que la foca Farfán hará su partido de despedida. Se va del fútbol, le dice adiós, cuelga los chimpunes
y sus fans, los hinchas de Alianza Lima, lo van a extrañar mucho. Qué suerte la de Jefferson Farfán, ¿no? Que el campeonato pasado cobró durante todo el año y creo que jugó apenas 1 o 2 partidos. Sí. ¿Cuántos se habrá embaucado ahí de los amigos aliancistas? No sé si eso también lo saben, por si acaso. Para que lo sepan. Su ídolo. Guillermo debe estar sufriendo. Guillermo de Chaco. Vamos con más noticias y hablando de Jefferson Farfán, en una entrevista él recordó la vez que lo multaron con 150.000 euros en el Schalke 04. El exfutbolista peruano contó una anécdota en su paso por el club alemán y la costosa multa que tuvo que pagar. Esto fue porque a raíz de llegó tarde a los entrenamientos 2 días. O sea, faltó 2 días a los entrenamientos y a él lo multaron y como estaba todo en alemán, él indicó que simplemente firmó. Y dijo que pensó que eran alrededor de, no sé, 2.000, 4.000 euros tal vez. Dijo, no importa, pues, ¿no? Pues, ¿cuánto habrá ganado en el Schalke 04? Y hasta que un amigo leyó su carta y le dijo, oye, te he multado con 150.000 euros. Y él había firmado. Y la foquita ya había firmado, la foquita se quería volver loco. 150.000 euros. ¿A cuánto equivaldría? Por 4... sí, más o menos. No, más. Algo de 160... medio millón, ¿no? Sí, un poco más, ¿Qué tal multa que se la puso? ¿Qué tal multita? Bien, más titulares en el ámbito deportivo. Vale un Perú. Jesús Paucarcaja se corona campeón mundial de kickboxing en Estados Unidos. Una gran noticia. El múltiple campeón nacional de kickboxing, Jesús Paucarcaja López, se coronó campeón mundial en el Karate Combat realizado en Estados Unidos. Bien, orgullo peruano este campeón mundial del kickboxing, que saca adelante el nombre del país. Las felicitaciones para él, que muchas veces este tipo de deportes pues no tienen tanta cobertura, ¿no, Hernán? Siempre en el Perú nos enfocamos más que todo en el fútbol. En todo el mundo, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, en Estados Unidos yo creo que es el fútbol americano. También, y el béisbol también le dan bastante importancia, pero en nuestro país siempre es el fútbol, pero bueno, muchachos como este, por ejemplo, Jesús Paucarcaja, que se ha coronado campeón mundial de kickboxing en Estados Unidos, es una gran noticia, ¿no? Sí, un orgullo. Un abrazo para él. Muy bien, amigos, hasta aquí los titulares en el ámbito local, regional, nacional, internacional y deportivas. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y ya retornamos aquí en Willaricui. Vamos a empezar a enlazarnos también con el director de la Red de Salud de Cotabambas, el señor Alex Chafloque, para que nos pueda contar acerca de este aniversario que han cumplido este último domingo. Sí, pausa y volvemos, amigos oyentes, en el informativo Willaricui y con el desarrollo de las noticias. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor. John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido.
Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Muy bien, estamos de vuelta a 7 de la mañana con 3 minutos aquí en el informativo Willaricui. Espero que estén empezando el día con toda la actitud positiva para que puedan lograr sus cometidos, los logros, los planes que tienen para el día de hoy y por supuesto para toda la mañana. Como estuvimos mencionando hace un momento en los titulares, la red de salud de Cotabambas el pasado domingo estuvo de aniversario. Y bueno, les queríamos hacer llegar un saludo correspondiente a todo el cuerpo médico, a toda la administración, enfermeros, técnicos y a todos los que hacen posible pues por velar la salud de la población de Cotabambas. Y nos hemos enlazado con el biólogo Alex Chafló, que lo tenemos en línea, ¿verdad, Hernán? Director regional, director de la red de salud de Cotabambas. Vamos a darle la bienvenida entonces aquí al informativo Willaricui. Biólogo Alex, buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Bueno, a toda la provincia de Cotabambas que nos escuchan. Sí, un muy buenos días y espero de que todos hoy día tengan un bonito día, ¿no? Cuéntenos, biólogo Alex, nos comentaron que la red de salud Cotabambas estuvo de aniversario. Sí, justamente, como sabemos, no solamente la red de salud Cotabambas, sino todas las redes a nivel de toda la región Apurímac cumplían los 10 años de haber sido formado como unidades ejecutoras, ¿no? Se formó en septiembre del año 2012, pero documentariamente con resolución nos dieron un 18 de diciembre de 2012, ¿no? Esta vez, como ya les comenté, son 10 años de ser parte ya de ser una unidad ejecutora, ¿no? Autónoma de todo lo que es el tema presupuestal, ¿no? Y el manejo de nuestro personal, ¿no? Y toda la parte logística, ¿no? ¿Se realizó tal vez alguna actividad especial para conmemorar estos 10 años? Sí, justamente hemos estado, como saben, por esta coyuntura política que tenemos, se venía ya anteriormente teniendo ya un planes para poder confraternizar todo. Como ustedes saben, hace 2 años que venimos luchando el personal de salud, luchando por el tema de la pandemia y todo lo demás, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. Justamente querían hacer algo bonito, pero con esta coyuntura solo algunos establecimientos y distritos vinieron, ¿no? Se hizo un poco de deporte, más que todo se hizo de la manera más sana, como dicen, ¿no? Hemos hecho un poco de deporte y lo que hemos hecho un concurso de danzas distritales, ¿no? Coméntenos, señor director, si bien es cierto, hemos estado atravesando por unos momentos difíciles a raíz de la pandemia, ¿no? Esto que ha azotado no solamente al país entero, sino a todo el mundo. Pero hay logros también que destacar en el ámbito de la red de salud. Tal vez nos pueda mencionar alguno de los logros que han tenido en la red de salud para que todos los oyentes puedan conocerlo. Y también, si por ahí usted en el tiempo que está como director ha podido notar algunas dificultades, sería bueno también que las pueda mencionar, ¿no? Para el conocimiento de toda la provincia de Cotabambas. Bueno, los logros que se puede ver, como ustedes saben, durante la pandemia, se puso en vitrina casi mucho de los establecimientos de cómo estábamos en ese entonces, ¿no? De las cuales se han venido fortaleciendo con apoyos de diferentes entidades, ¿no? Como usted conoce, con el fortalecimiento de las Bambas, el fortalecimiento de la direza misma del gobierno regional y del gobierno central, que nos dio más que todo en el tema de infraestructura, en el tema de mobiliario, ¿no? El tema de, no te puedo decir infraestructura porque solamente había un acondicionamiento de lugares, y lo otro, el tema de, ¿cómo se llama?, de personal de salud, ¿no? Que durante la pandemia hemos logrado tener a nivel de toda la red 65 plazas, ¿no? Presupuestadas, ¿no? De las cuales se ha venido ya dando concursos, hasta 3 concursos hemos hecho para que se pueda cubrir la brecha de recursos humanos a nivel de toda la red, ¿no? Sí. Y como le digo, en el tema de
de PPS, en el tema de insumos como balones de oxígeno que casi no tenía la mayoría. Creo que la red de salud Cochabamba, sí, cada establecimiento está fortalecido con eso, ¿no? ¿Y cómo está la situación actualmente con respecto al COVID, biólogo Alex? ¿Se siguen presentando casos a la fecha? ¿Ha disminuido ya considerablemente? ¿Cómo estamos en ese ámbito? Sí, mire, justamente, ustedes saben que uno de los pilares para parar esta enfermedad ha sido la vacunación. La vacunación que ha sido muy importante, ¿no? Y sigue habiendo casos, sí sigue habiendo casos. Sigue habiendo casos, sí lo hay a nivel de toda la provincia de Cochabamba, pero cabe mencionar de que los casos son casos leves, se está manifestando como si fuera una gripe, ¿no? Una gripe, pero cabe mencionar de que ahora por medio de la vacuna ya muchos no se están llegando a casos moderados ni graves, como podemos decir, ¿no? Pero cabe mencionar de que esperemos de que ustedes saben que la población más a las que les puede, como decir, chocar es a las personas que tienen alguna comorbilidad, ¿no? O a las personas en edad adulta, también adulta mayor, ¿no? Entonces eso, cabe mencionar también que uno de los logros que tenemos también parte, que anteriormente me preguntó, la red de salud Cochabamba, por medio del Hospital Tambobamba, contamos con un laboratorio molecular, ¿no? Ahora en Tambobamba, ¿no? Un laboratorio molecular rápido, ¿no? Que tenemos equipamiento dado por el nivel central, y Tambobamba ha sido uno de los laboratorios que ha sido por la lejanía y todo lo demás, eligieron a Tambobamba como piloto para este proyecto, y a la fecha estamos haciendo todo lo que es ya a nivel de la provincia molecular. Ya no mandamos a Bancay ni a Lima, sino acá lo hacemos en Tambobamba, ¿no? Perfecto, biólogo Alex. Es importante tener también ahí el laboratorio molecular y para dar una atención inmediata también a los pacientes con COVID-19. Pero sin embargo también, como manifiestas, un poco va bajando, la gente también va cuidándose, y ha sido muy importante la vacunación para que esto también genere las autodefensas en el organismo. Biólogo, coméntanos cómo va el avance del hospital de Tambobamba. Sí, mire, justamente el tema del Hospital Tambobamba, como como es abierta la información, justamente el día 7 de diciembre ya en el CACE, que es el programa de presupuestal, ya estaba para que la empresa, se iba a dar ya la empresa ganadora, ¿no? Uh-huh. Para que este hospital ya sea, ya comience su construcción correspondiente. Cabe mencionar de que a la fecha creo que no ha habido ninguna información, creo que nos han presentado, o si no se han presentado, no han logrado cubrirlo, ¿no? Por eso nosotros estamos esperando la información por medio del ministerio. Creo que las autoridades locales también que están pendientes, también están haciendo seguimiento a este proyecto grande del Hospital Tambobamba. Darán información esta semana correspondiente, porque estamos pensando tener una reunión, ¿no? Para ver cómo ya está este caso, ¿no? Si realmente se ha cubierto, ya hay una empresa ganadora, ¿no? Porque no lo hemos revisado a la fecha, pero 7, pero creo que ya el alcalde provincial está al tanto de todo, creo que está haciendo el seguimiento también, porque nosotros hemos ido hasta Lima viendo ese tema, ¿no? Para ver realmente fortalecernos, más que todo Tambobamba, ¿no? Por el tema que Chalahuache también, como ustedes saben, tiene un hospital también, y lo bueno que vamos a tener 2 hospitales, ¿no? Pero estamos viendo todo eso, esperemos la información se ha pedido con documento la información de cómo es este tema, si realmente se ha caído o realmente han dado una ampliación, porque a veces también se dan ampliaciones, ¿no? Seguro por este tema coyuntural que pasó, también que se ha de poder ampliado este tema, ¿no? Estaremos a la espera entonces, señor director, para que nos pueda informar acerca de la situación del nuevo hospital. Y aprovechando su tiempo también, biólogo Alex, nos gustaría que a través de Radio Surfuy usted pueda emitir, tal vez, hacer extensivo su saludo por estos 10 años de la red de salud a todos los integrantes de esta red, y también aprovechar las cabinas de la radio para que pueda mandar su saludo por Navidad, ya que estamos muy próximos, y también por las fiestas de Año Nuevo. Sí, bueno, primeramente, como ya manifestado por medio de los medios al grupo ocupacional, desde personal limpieza hasta personal especialista, sí, un saludo a cada uno de mis compañeros. Como ya les dije, el sector salud, somos un sector donde que nosotros trabajamos por convicción. Creo que somos el sector que, a pesar de tener fiestas, a pesar de tener
cualquier actividad que haya en la población, que siempre Centro de Salud somos los primeros que debemos estar ahí, ¿no? Y es por la empatía que tenemos hacia nuestros pacientes. Por eso un saludo cordial desde el personal de servicio hasta el personal especialista que lo tenemos en la provincia de Cochabamba, a seguir adelante por la población, siempre les he dicho. Y la verdad que un abrazo fraterno, y como usted sabe, yo reconozco a cada uno de ellos, de la manera que vienen trabajando en los establecimientos, y como ellos saben también, yo he recorrido este año los 53 establecimientos y he visto sus necesidades, y he visto también las condiciones como están, que realmente dejaremos un informe técnico para realmente las autoridades locales puedan acudir, más que todo a estos establecimientos que realmente les falta infraestructura o un reacondicionamiento de esto, ¿no? Un abrazo fraterno a cada uno de ellos y también pedir a la población, como ya lo mencionaste, que nos sigamos cuidando, que nos sigamos haciendo toda la parte preventiva que nosotros ya en el comienzo de la pandemia hemos dicho que el lavado de manos es muy importante, no solamente para COVID, sino para otra enfermedad, todo entra por las manos. Y espero de que sigan los consejos que se vienen dando a nivel de toda la red de Salud Cochabamba, la parte preventiva, que cuando van a los establecimientos ustedes ven los carteles, todo, hagan un seguimiento. Si nosotros ponemos un cartel en las puertas, ponemos seguimientos de cualquier prevención, háganlo, compañeros, y a la ciudadanía que siga cuidando ante cualquier evento que se presente, ¿no? Muy bien, biólogo Alex Chafló, que le agradecemos el tiempo y una vez más felicidades por estos 10 años de la red de salud. Haga el extensivo esta congratulación también a todos los integrantes de la red, como son el cuerpo médico, enfermeras, técnicos, administrativos y por supuesto a todos los que hacen posible velar por la salud de la población de Cochabamba. Sí, agradecerte de verdad por todo, por la llamada, y a pesar de, como ya lo dijiste, de todo, todas las situaciones que ha pasado, nosotros Salud siempre vamos a estar ahí para apoyar, y creo que y también el trabajo de Salud es siempre tener el apoyo de nuestras autoridades y el sector también privado para poder tener un mayor realce en cualquier actividad que hagamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el director de la Red de Salud, el biólogo Alex Chafló, que a raíz del aniversario que acaban de cumplir, son 10 años los que han cumplido, así que un fraterno saludo para todos ellos. Muy bien, vamos a ir inmediatamente con el desarrollo de las noticias. Desarrollo de la información. Vamos, Hernán, con el desarrollo de las noticias en el ámbito regional. Vamos de inmediato, amigos oyentes, para el desarrollo, como dices. El desarrollo del ámbito regional. ¿Qué ha pasado? Y bueno, amigos oyentes, en el ámbito regional, presuntas irregularidades en el uso de materiales de construcción se estarían cometiendo en las diferentes obras que ejecuta mediante administración directa el gobierno regional de Apurímac. Un documento interno al que tuvo acceso Diario Pregón ya alertaba sobre el manejo poco transparente de los materiales de construcción en las obras inconclusas y sin liquidar por la gestión de Baltasar Lantarón. Se trata del informe número 394-2022, Gobierno Regional de Apurímac, y del 14 de octubre del año en curso, que indica que de no procederse a la devolución de los materiales dentro del plazo previsto. La cantidad está detallada en cada obra y por cada obra, amigos oyentes, y esto afectaría el proceso de transferencia a las nuevas autoridades y funcionarios regionales. Además, también precisa que las actas y cuadros de préstamo de materiales se encuentran en el almacén central con las firmas del subgerente de obras, residentes de obra, supervisor de proyectos y asistentes administrativos de cada proyecto. Las obras citadas en el informe son del CB 11 La Salle, Abancay, también de institución educativa número 54389 de Patapata, en Chuquibambilla, el Instituto Superior Pedagógico Gregorio Mendel de Chuquibambilla, institución educativa integrada número 50009, Villa Gloria, Abancay, nueva sede Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, esto en Apurímac. Me imagino pues que el gobernador regional tendrá que salir a aclarar esto, ¿no? No es posible que se estén presentando irregularidades y peor aún, que ya está
a nada casi de entregar el cargo. Claro, están ya en el proceso de transferencia, sí, ¿no? Exacto, claro. ¿no? Y bueno, se presentan pues estas irregularidades en el uso de materiales de construcción, ¿no? De distintas obras. Y mira, son instituciones educativas, más que todo, ¿no? Tú bien lo has mencionado, la Salle Bancay, Patapata en Chuquibambilla, el Instituto Superior Pedagógico Gregorio Mendel de Chuquibambilla, la institución educativa integrada número 54009, Villa Gloria, Abancay, y la nueva sede de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac. Sí. Son varias obras y por ahí, amigos oyentes, esto llega, bueno, donde el diario Pregón tuvo acceso y bueno, ya alertaba sobre el manejo poco transparente de los materiales de construcción de las obras inconclusas y sin liquidar por la gestión del gobernador regional de Apurímac. Vamos a ver si en la semana podemos sacar una cita con el gobernador para que pueda esclarecer, ¿no?, estas irregularidades. Sí, va a ser importante, ¿eh? Sí. Va a ser muy importante que el gobernador regional de Apurímac esclarezca sobre esta situación de los materiales de construcción de estas obras tan importantes que son de instituciones educativas y también de lo que es el Instituto Superior Pedagógico Gregorio Mendel y de la nueva sede de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo. Muy bien, continuando con el desarrollo de las noticias regionales, una buena noticia, entre comillas, Hernán, sobre todo para los turistas que han estado varados tanto tiempo en Cusco, que tenían la ilusión pues de conocer Machu Picchu. Uh-huh. El servicio del tren se reanudó ya ayer en Machu Picchu, así que Perú Rail dio a conocer los horarios en los que operará el tren de la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu, así como los pasos para reprogramar o, en caso ellos deseen, cancelar también su viaje. Así es, amigos, ayer se reanudaron los servicios del tren únicamente desde y hasta la estación de Ollantaytambo, Machu Picchu, y puesto esto en la región de Cusco, informó Perú Rail, operador en la ruta sur y sur-oriente del país. A través de un comunicado, la empresa precisó que implementaron esta medida en cumplimiento a la notificación del concesionario Ferrocarril Trasandino, Sociedad Anónima, que por motivos de seguridad autorizó la operación de trenes solo de dicha ruta debido a la huelga indefinida acatada en Cusco y como medida de seguridad para las personas. Bien, también hubo turistas, Gonzalo, que se trasladaron a pie desde Machu Picchu hasta Santa Teresa para ahí pues abordar algunos buses que los lleven hacia Ollantaytambo y también pues de esta manera llegar hacia la ciudad imperial del Cusco y por ahí, bueno, ojalá hayan recuperado también sus vuelos que fueron afectados por por los paros que se dio en la semana. ¿Alguna vez has hecho esa ruta, Hernán? ¿Caminando tal vez? No. Yo tampoco, no tengo idea, pero bueno. Pero es largo, ¿eh? ¿Sí? Sí, largo. Bueno, pero igual los extranjeros siempre están prestos a hacer trekking, ¿no? Les encanta mucho el trekking, la caminata. Sí, algunos, pero otros... Otros no, son más comodones, ¿no? Sí, claro. Agarran bus. Y no sé si habrán habido las condiciones de seguridad adecuadas para que puedan realizar esta caminata, ¿no? Desde ese punto hasta ese punto. Pero de todas formas, siento que se llevan una mala imagen, ¿no? Estas personas que han estado en este tiempo, donde lamentablemente pues el Perú está pasando por una situación social, política complicada, se llevan una mala imagen a su país con respecto al Perú, ¿no? Sí, de hecho que sí, Gonzalo. Prácticamente esto espanta a que vengan más turistas hacia nuestro país, principalmente hacia la región Cusco, donde Machu Picchu pues es la maravilla del mundo y muchos por esa denominación vienen a hacer turismo y esto genera el movimiento económico tanto en la región y también en el país, ¿no? Genera empleo, mueve digamos los negocios de los restaurantes, las artesanías, el transporte, hospedajes. La industria del turismo en Cusco es una de las que más mueve el factor económico, digamos, ¿no? O sea, Cusco vive muchísimo del turismo. Entonces, con esta situación actual que está atravesando nuestro país, lamentablemente, pues, además de los demás sectores que se han visto afectados, el sector turismo y la población de Cusco, estas personas que trabajan llevando quizá las personas a Machu Picchu, la señora que vende ahí cerca de Machu Picchu algunas cositas, algunas artesanías, algunos recuerdos, la dinámica económica se quiebra y lamentablemente pues se ven
muy afectados, son personas que viven del día a día, como lo hemos dicho, ¿no? Y esto es como un sistema, Sí. todo esto funciona como un sistema. Falla algo y Es una todo, cadena, todo, claro, sí. y todo se paraliza. Pero Y bueno, bueno, bien, por el día de ayer, ¿no? Ya se reanudó el tren ferroviario Ollantaytambo-Machu Picchu y viceversa, para que los turistas varados, que en el momento estuvieron esperando, puedan trasladarse hacia Ollantaytambo y luego seguramente tomarán algún bus o transporte que les lleve hacia Cusco. Y bueno, yo creo que, Gonzalo, ahí de repente están las personas mayores, ¿no? Personas mayores, turistas, que de repente ellos no pudieron realizar esa caminata desde Machu Picchu hasta Santa Teresa, porque son horas de caminata. imagínate tú, Hernán, que programas tu viaje desde, digamos que vives en Australia, y haces ese viaje desde Australia hasta Perú para conocer Machu Picchu específicamente. Y justo cuando llegas a Perú, a Cusco, se bloquea, empieza el paro, empiezan las manifestaciones y lógicamente tú no estás en tu país y a lo único que optas es encerrarte quizá en una zona segura, en tu hotel o donde sea, y estás esperando. ¿Ya cuántos días vamos de paralización? Más de 10 días. Sí. Entonces, me imagino que muchos turistas se han quedado en Cusco esperando que esto se solucione para cumplir su sueño, pues, ¿no? No vas a viajar desde el otro lado del mundo para irte así sin más. Claro, y otros, bueno, lo que vienen los turistas también vienen con un presupuesto, ¿no? Sí, establecido, claro, más sí, o menos, sí. igual como nosotros, cuando digamos viajamos a alguna parte, Sí. sacamos, pues con cuánto vamos ahí. Claro, no tienes idea de que de ahí tienes que estirar de tu presupuesto a 10 días más. Bueno. Pero la buena noticia dentro de todos, amigos, amigas que nos escuchan en el informativo Willaricui, el servicio del tren ya se reanudó el día de ayer en Machu Picchu. Ya se han dado a conocer los horarios en los que va a operar solo en la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, ¿ah? Así que ya saben, pasen la voz. Vamos Bien. con más información. 7 de la mañana con 25 minutos, amigos oyentes, vamos con más información en el ámbito regional. Y esto es lamentable, muy lamentable, amigos oyentes. Frutas se malograron debido a bloqueos en Arequipa. Y bueno, lo que manifestaron es que llegamos al 1.000.000 de soles en pérdidas, dijo Cristóbal Guayapa, presidente del Centro de Abastos, quien también indicó que aún hay 24 camiones varados en la Panamericana Sur que trasladan productos perecibles. Así es, a cientos de comerciantes del mercado mayorista de frutas del sector Río Seco en Cerro Colorado, en Arequipa, se han visto perjudicados debido al bloqueo de vías en la región. Ellos han comenzado a botar las frutas y verduras malogradas que llegaron en camiones la noche del último domingo. Esto debido a que en el sector de Chala, en la carretera Panamericana Sur, los protestantes continúan bloqueando la vía, los camiones que trasladan los productos perecibles continúan pues varados y esto perjudica muchísimo a los comerciantes. Según los medios nacionales, amigos oyentes, el último domingo los manifestantes dieron una tregua de 2 horas y solo lograron pasar algunos vehículos. Nos sentimos muy tristes, consternados de perder tanto capital. Sabíamos que íbamos a perder, pero no en esta magnitud. Toda la fruta de los camiones que han llegado totalmente en desuso son 90.000 a 100.000 soles por carro que se ha perdido. Llegamos al 1.000.000 de soles en pérdidas, indicó Cristóbal Guayapa, presidente del Centro de Abastos. Justo hoy en la mañana estuve viendo unos videos pues de efectivamente de la fruta, cómo la sacaban, la fruta estaba hongueada, podrida, empezaron a botar, todo ello es una pérdida, mira, son 90.000 a 100.000 soles por carro que se ha perdido, Hernán. Sí, ¿No? ¿Quién les va a reponer eso a los comerciantes? Dime tú. Claro, el esfuerzo que hicieron antes de trabajar, digamos, en las chacras. Claro. Claro, eso tiene su inversión, el costo, el tiempo. ¿Quién les repone? ¿Quién les repone? Ahora, ¿quién les paga de eso? ¿Quién les va a reponer? Los que están pidiendo seguro el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte. Ojalá. ¿Quién les va a reponer la pérdida de estos señores que día a día trabajan? Pues son del pueblo, ¿eh? Exacto, Claro, en son el del comercio pueblo, ¿no? de frutas, y miren, lamentablemente pues se han visto perjudicados con una pérdida de 90.000 a 100.000 soles por carro, y todavía, como bien lo mencionabas, Hernán, aún hay 24 camiones varados en la Panamericana Sur que están trasladando pues frutas, verduras, que tienen un periodo de vencimiento, digamos, ¿no? Uh-huh. La fruta no te va a durar pues un mes. De hecho. La fruta dura una semana y esto, ¿no? Depende de cómo la conserves. Claro, y ahora dependiendo, ¿no? Si en la ruta, en ese trayecto hace calor, se va a malograrse más rápido la fruta. Ahora, Gonzalo, o sea, los camiones que llegaron a Arequipa ya con algunas frutas, digamos, ya seleccionadas entre malogradas y las buenas, obviamente que esto en un día rápido te van a empezar a madurar y se van a malograr.
si la venta no es de inmediata, esto le va a seguir generando igual pérdidas económicas a estos señores empresarios, productores también de frutas. Y recordemos lo que dijimos ayer también, Hernán, hoy han sido las frutas, las verduras, ayer fueron las leches, que se han perdido litros y litros, miles de litros de leche, que los lecheros lamentablemente pues han tenido que en algunos momentos botar la leche o regalarla también con ayuda de la Policía Nacional del Perú a los sectores de escasos recursos. Han tenido que ir ahí a regalar la leche. ¿Por qué? Porque Leche Gloria no está recibiendo el producto de los lecheros debido al saqueo y al atentado que hubo contra esta empresa, pues. Entonces no estás afectando directamente a la empresa Gloria, sino también estás afectando a las personas que trabajan en la empresa Gloria y que trabajan para la empresa Gloria, como estos lecheros. Claro, y también sabes a quiénes se afecta, Gonzalo. A los consumidores. Claro. Esto genera, digamos, por la escasez, genera la alza de precio en los productos. Por ejemplo, en Cusco, lo que vendían la lechuga, digamos, a 50, 70 céntimos, o hasta 30, 40 céntimos, digamos, en los mercados, la vez que estuve por ahí, estaban vendiendo una lechuga a $1.20, $1.50. Subió de precio. Y eso afecta prácticamente a la familia, al bolsillo de las familias. Bueno, lamentable, realmente esperemos, de verdad, desde acá hacemos un llamado ya al cese, a la calma, a la paz, por favor. Miren cuántas víctimas ya está cobrando estas manifestaciones, más de 25 víctimas el día de ayer, nomás en Arequipa también ha fallecido un hombre de 30 años, así que vamos a llamar a la calma. Muy bien, vamos a ir una breve pausa aquí en el informativo Guillaricui, porque vamos a comunicarnos en breves instantes con el alcalde del distrito de Akira. El día de hoy tenemos una cita pactada para que nos pueda informar acerca de cómo ha sido el periodo de su gestión desde el año 2019 al año 2022, porque ellos ya van a dejar el cargo. Así que en breves instantes va a estar con nosotros el alcalde del distrito de Akira, el señor Gonzalo. Muy bien, nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en el informativo Guillaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá, del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Guillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Muy bien, amigos, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Lo prometido es deuda, nos dicen. Y está en comunicaciones con nosotros el alcalde distrital de Akira, el señor Gonzalo Paz. Como sabrán, tenemos estos espacios durante toda la semana para las distintas autoridades para que nos puedan dar el resumen de repente de su gestión a raíz de que ya estamos próximos a cambiar de gestión. Entonces vamos a conversar en estos momentos con el alcalde del distrito de Akira, Gonzalo Paz, para que nos dé a conocer un poco acerca de cómo ha sido su gestión. Señor alcalde, buenos días, bienvenido al informativo Guillaricui aquí en Radio Surfui. Buenos días con todos, a su digna audiencia también, a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba, especialmente a nuestros hermanos de Akira. Señor alcalde, como sabrá, tenemos este espacio dedicado para conocer un poco acerca de la gestión de las distintas autoridades, y en esta oportunidad hemos querido conversar con usted para que pueda, a través de las cabinas de Radio Surfui y de nuestra audiencia, dar a conocer un poco el resumen de su gestión, ¿no? Y para empezar esto, señor alcalde, le haría la pregunta: ¿cómo evalúa usted el desarrollo de su gestión en este periodo? Bueno,
Muchas gracias, Macín, por esta llamada. Bueno, pues estos 4 años para nosotros ha sido un tiempo especial para servir a nuestro pueblo, ¿no? Lo hemos hecho con toda nuestra dedicación. Tanto regidores, funcionarios han estado comprometidos con el servicio al pueblo. De hecho, todos cobran un salario seguramente, aunque los regidores tienen una dieta mínima, ellos tenían que sí o sí ponerse a trabajar. A veces habían también cuestionamientos de la población que están cobrando doble salario, ¿no? La dieta que cobraban en la municipalidad es 780 soles, no alcanzaría para que ellos puedan pasar el mes, ¿no? Entonces, sí o sí tenían que trabajar en la mañana y en las tardes hacer su servicio de fiscalización, salir a ver las obras, qué sé yo, de diferente manera, ¿no? En todo caso, ha sido un tiempo muy bueno de poder servir a nuestro pueblo. Ya nos faltan escasos días. Este día miércoles me parece que ya empiezan algunas áreas ya a hacer transferencias. Tenemos un cronograma ahí. Y bueno, pues creo que hemos estado de cerca con las comunidades, tratando de llegar lo más que se pueda. Akira, sepan ustedes, es un pueblo grande, ¿no? No es tan fácil llegar a todas. En un solo día no se podría, digamos, llegar a todas ellas, ¿no? En un solo recorrido. Entonces, por la parte baja tenemos ahí a Jocha, por el frente está lo que es Yahua, Patahuasi, toda la comunidad de Patahuasi con sus 11 anexos. Por este lado está, ya más arriba, Callao, pero es también con sus 8 anexos. Y así, ¿no? Cada comunidad va distribuyéndose a lo largo y ancho, ¿no? Desde Mocabamba hasta Orcontaqui. Bueno, pues Orcontaqui, más o menos de aquí a 2 horas y media, 3 horas de viaje. También hay hermanos que están con sus alpacas, ¿no? Esa actividad se ha vuelto muy, muy buena en esos tiempos, ¿no? Rentable. De hecho, la sequía nos ha afectado. Ha muerto una cantidad de alpacas en algunos sectores donde tal vez no tenían bofedales, pero los sectores que tenían bofedales han podido soportar un poco, ¿no? Entonces, así, y creo que ha sido muy, muy bueno servir a nuestro pueblo, ¿no? Donde vivimos, donde radicamos, donde nuestros hijos también nacieron, tal vez. Y bueno, tal vez tengan alguna otra pregunta. Sí, señor alcalde, usted como máxima autoridad, ¿cuál diría que ha sido uno de los mayores logros para sentirse orgulloso tal vez en este periodo, los mayores logros que ha desarrollado en favor y en beneficio del distrito de Akira? Tal vez el mayor logro que a mí me causa satisfacción es el hecho de que muchas personas, no pocas diría yo, han entendido el asunto de que un pueblo se desarrolla sin alcohol, ¿no? Y este es un tema muy importante, el asunto de que las familias son fundamentales para una sociedad sólida. Se ha traducido en la cantidad de matrimonios que hemos tenido. Es más, esta semana, me parece que mañana o pasado tenemos otro matrimonio más inclusive. Hemos tenido bastantes matrimonios en el distrito de Akira, no sé si en los demás distritos también, pero la gente ha entendido que el valor del matrimonio, por ejemplo, es muy, muy, muy alto, ¿no? Hay muchos jóvenes todavía, digamos, parejas jóvenes que aún conviven y seguramente trazarán sus metas también, ¿no? Para estar casándose, ¿no? Ese asunto es muy, muy importante, el tema de la familia, ¿no? El cuidado de los niños, todo ese asunto. Hemos sabido llegar a las comunidades y hablarles al respecto. Hubiera sido tal vez mejor llegar a este asunto con mayor tiempo, con más veces, digamos, y poder conversar. Yo creo que ahí es el asunto, ¿no? De nada vale tener obras grandes, pistas, digamos, ¿no? Así como la calle Abancay, qué bonita pista, digamos, ¿no? Como diferentes obras que podemos tener, construcciones, los salones comunales, qué sé yo, tener maquinaria, línea verde, línea amarilla. De nada nos sirve esto si las familias están tristes, si hay abandono en el hogar, si los niños están abandonados, si hay mujeres abandonadas, ¿no? De nada sirve, si hay familias destruidas. Yo creo que ahí es donde todavía debemos dar mayor importancia, mayor
concentración de recursos, ¿no? Y todavía en el Estado peruano no hay todavía, ¿qué le digo? Digamos, programas, mayor atención, ¿no? Al respecto de lo que es la familia, los valores. Ahí es donde debemos dar mayor hincapié, porque ¿de qué sirve una sociedad con mejores cosas, con una familia, con una bonita casa, pero dentro de esa casa hay peleas y hay una tristeza única, ¿no? Eso no estaría bien, ¿no? De algún modo las familias siempre se pelean, pero tiene que tener mayores momentos bonitos, ¿no? Y creo que este tiempo de la Navidad también va a hacer que esto sea un poco más fuerte. En ese aspecto, tal vez en Akira hay mucha gente que ha entendido el valor de la familia. Y bueno, pues de hecho sigue habiendo alcoholismo. Nosotros nunca hemos prohibido nada, pero sí hemos conversado al respecto bastante, ¿no? Hemos tratado de difundir este asunto, y entonces creo que por ahí es el tema, ¿no? Hay jóvenes en el CEPRO que están saliendo con un título ahí, qué bonito, ¿no? Esta semana he tenido la ocasión de reunirme con ellos. Más de 20 de ellos estaban ahí juntados en un salón, conversamos acerca de la sexualidad, de la familia. Creo que fue un buen momento para, digamos, decirles, ¿no? A los que estaban ya conviviendo, que puedan tener algunos planes para casarse. No les obligamos cuándo, ni de qué modo, pero ojalá puedan considerar, ¿no? Algún plan de matrimoniarse. Y a los jóvenes que eran solteros, solteras, indicarles, pues, ¿no? Que en el futuro seguramente van a formar su familia y que esta debe hacerse de una manera adecuada, ¿no? Qué bueno, señor alcalde, que de alguna forma pues se trate de erradicar el alcoholismo en Akira. Es un punto muy, muy importante y lo felicitamos también por ello, además de las distintas obras que ha venido ejecutando usted como máxima autoridad en el distrito de Akira. Señor alcalde, tal vez usted pueda mencionarnos de todas las fuentes de financiamiento que pueda tener la municipalidad, ¿cuál ha sido la de mayor ingreso para Akira, ¿no? Para empezar a ejecutar obras? Pienso que es la regalía contractual hasta cierto punto, ¿no? De hecho, esto ha tenido limitantes por las huelgas que ha habido, todo. Es el presupuesto que podemos, digamos, tocar con mayor facilidad para hacer algunas intervenciones. Por ejemplo, el asunto del equipamiento del CEPRO ha sido causa de esto, ¿no? Yo siempre he tenido una postura respecto a lo que es la minera Las Bambas. Sigo pensando que nos saquean, tengo que decirlo, caballeros, sigo pensando que nos saquean, pero por otro lado es el mayor ingreso que tenemos también, ¿no? A nuestros distritos, ¿no? Por un lado, de hecho está en el contrato de Las Bambas el tema de la regalía contractual, y es el único lugar también, la única mina que paga regalía contractual, ¿no? A nivel país. Eso ya creo que ya se ha ampliado el conocimiento fuertemente a nivel Cotabambas. De todo modo, ¿no? Agradecemos este presupuesto que viene, y gracias a ello pues hemos podido implementar, por ejemplo, el CEPRO con esas máquinas Hooky, con toda la implementación que tiene. Yo sinceramente no sabía este asunto, pero hemos ido a diferentes exposiciones, a Bancay, a Nahuaylas, a nivel país inclusive hemos expuesto este asunto del CEPRO, y me he sorprendido de que Akira creo que es uno de los 3, creo que son CEPROS que están implementados a nivel país. Increíble, o sea, no, yo pensé que muchos estaban implementados, ¿no? Y cuando fuimos a Andahuaylas, cuando mostramos las imágenes de lo que era nuestra implementación, muchos de los otros CEPROS, porque no sé cuántos CEPROS hemos reunido, hay más de 100 CEPROS me parece a nivel Apurímac, estaban admirados, no sé cómo se implementó este asunto, y ellos apenas tenían una máquina, 2 máquinas, se malograban, nadie las reparaba, todo, ¿no? Y creo que así era también Akira antes, en todo caso. Pero eso lo hemos hecho no porque quisiéramos quedar bien o por los aplausos, ¿no? Simplemente lo hicimos para que si hay personas que quieran formarse en esto, pues pueden formarse a todo dar, ¿no? Y ellos pueden practicar todo el día si quieren. Ahí han estado cosiendo, he estado en las exposiciones también, una exposición bonita donde habían fabricado la ropa chaloa china, ¿no? O la ropa de mareño, creo que se le conoce, ¿no? Esta ropa, una alumna expuso cómo se confeccionó, de qué manera, todo. Lo expuso como un trabajo para sustentar su tesina, su trabajo para finalizar, para su titulación, ¿no? Entonces, fue muy, muy bonito. También estuvieron ahí exponiendo diferentes otros trabajos.
y los chicos nos sorprendieron con algunos trabajos que eran de mucha calidad, ¿no? Y bastante ingenio. Eso, por ejemplo, da una alegría, ¿no? Que los chicos no solamente puedan haber a veces obras de cemento y fierro, que también haya, digamos, una formación de talento humano, ¿no? Señor alcalde, y a raíz de lo que nos menciona, bueno, gracias a las regalías que recibe Akira por Minera Las Bambas, una de estas obras que usted menciona es EDPRO, ¿no? Que es algo loable, algo para resaltar en su gestión. Pero a raíz de esto... No solamente esto, mire. Por eso quería mencionar, a raíz de esto habrán otras obras tal vez que se han ejecutado gracias a las regalías, que nos pueda mencionar. Sí, por ejemplo, la compra de la maquinaria, la línea verde, es con regalía contractual. La compra de la maquinaria, la línea amarilla, una parte también, de hecho, todo, ¿no? En sí, porque finalmente de los 5 millones creo que estaba dispuesto para la compra, 1.100.000 lo hicimos con el adelanto del canon, ¿no? O sea, también es canon que viene de Las Bambas, y una parte también es regalía contractual. Con eso compramos la línea amarilla, con esas maquinarias pudimos aperturar varias vías. Bueno, los que saben reconocer, bueno, hay opositores que no reconocen nada, para ellos no hemos hecho nada, para ellos hemos estado vagos, hemos estado sentados calentando nuestro asiento. Pero bueno, para la gente buena que sabe reconocer las cosas, ahí, ¿no? Y ahí están las vías, las carreteras que se han abierto, las vías de acceso, ¿no? De hecho, hay mucho por hacer, ¿no? Y una gestión municipal pues, imposible puede hacer todo lo que queramos. Faltaría tiempo, faltaría recursos, pero seguramente las siguientes gestiones seguirán complementando con más maquinarias, ¿no? También las maquinarias no son eternas. Pueden sufrir desgaste, ameritan mantenimiento, operación correcta, digamos, ¿no? Tuvimos un accidente con uno de los tractores, ojalá estos días lo estén reparando. La máquina funciona muy bien, pero de hecho se estropeó un poco los vidrios, todo, ¿no? Entonces, quien actúa, quien acciona, va a tener errores seguramente, ¿no? También aciertos. Pero quien no hace nada, bueno, a veces solamente sirve para criticar, ¿no? Señor alcalde, coméntenos, a raíz de estas regalías, de repente usted como máxima autoridad podría mencionarnos cuál ha sido el mayor obstáculo quizá que se le ha presentado para que no se puedan desarrollar más proyectos de los que ya ha venido implementando en Akira. Teníamos una intención de hacer algunos proyectos que generaran empleo, ¿ya? Varios proyectos, pero no pudimos hacerlo porque la misma Constitución no nos permite por ahora, ¿no? No permite que las municipalidades, que el sector público desarrolle proyectos privados, ¿no? O sea, de índole privado, que podría ser algún privado. Y es así que tenemos el ladrillo más caro pues en la provincia, ¿no? Porque viene desde Arequipa, desde Cusco. Un ladrillo que podría costar 30, 40, 50 centavos, pues lo compramos con un solo 80, 2 soles, ¿no? Tranquilamente pudimos desarrollar. Teníamos que pedir permiso al Congreso y era un trámite engorroso, no pudimos desarrollar. Por ejemplo, esas son algunas limitantes que si de haber generado, por ejemplo, la ladrillera en Akira, tranquilamente podríamos haber generado trabajo para mucha gente ahí, ¿no? Así como esa, habían varios otros proyectos que habían planteado, pero no pudimos desarrollarlo, ¿no? Son limitantes que tuvimos, ¿no? Lo otro es que también, por otro lado, la parte social, tuvimos un poco de limitantes en el asunto de que algunas personas, no todas, ya, no todas, algunas personas se oponían a las obras. Terriblemente, por ejemplo, el mercado, ¿no? Es una oposición fuerte tuvimos ahí, solamente por mi condición de no ser del lugar, ¿no? ¿Cómo es posible que un foráneo haga esta obra? Y cosas así, ¿no? Pero digo que el distrito de Akira es un distrito muy, muy noble. La gran mayoría de la gente son como familia. Sinceramente yo agradezco y reconozco todo su apoyo, su generosidad, su calidez de la gente en las comunidades, en los barrios. Pero hay unos cuantos ahí, ¿no? Unas cuantas personas que siguen con sus situaciones de discriminación, situaciones que ya debemos cambiar, ¿no? Porque decir foráneo, ¿quién no sale de afuera, no? No sé si ustedes también son de Chalohuachi, creo que ustedes también son de afuera.
Entonces decir que se vayan a su lugar y cosas así, no estaría bien, porque de Akira también salen para diferentes lugares. A la final, señor alcalde, todos somos peruanos, ¿no? Todos somos peruanos. Exacto, y eso debemos tener siempre en cuenta. Todos somos peruanos, no es que tú eres de acá, de allá. Todos somos peruanos y no hay ningún problema en si uno es de afuera para poder ejecutar algún tipo de obra. Y en Akira, si venían jóvenes de Chalhuacho, hemos tratado de darles lo más que hemos podido, digamos, algunas opciones laborales, ¿no? Tal vez a uno que otro en ese momento no había y se le negó, pero hemos tratado de darles, ¿no? Y también agradezco al alcalde, a las autoridades de Chalhuacho, si han venido jóvenes allá a trabajar, había más opciones tal vez, les agradezco que les haya dado algún puesto, ¿no? Ya hemos escuchado por ahí, no, que vienen los aquireños a quitarnos trabajo tal vez. Yo sé que uno o dos pues tienen sentimiento, no la mayoría, pero yo creo que la provincia de Cochabamba debemos tratarnos como hermanos. Si vienen de Mara, y tengo un joven trabajando hasta ahorita de Mara, ¿no? Si vienen de otros lados, encantadísimo, ¿no? También tengo en el CEPRO, por ejemplo, estudiando de Quiñota, tengo jóvenes de Mara, ¿no? De Chalhuacho también creo que hay unos dos ahí estudiando, encantadísimo, ¿no? Bienvenidos, les digo, ¿no? Qué bien, aprovechen todo lo que se pueda, ¿no? Estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos debemos saber compartir y no estar generando situaciones de discriminación hacia nosotros, ¿no? Ya suficiente en este momento coyuntural que atraviesa el país, donde en Lima, pues, nos tratan como si fuera cualquier cosa. Cuando Inti y Brian, que lamentamos su fallecimiento en ese tiempo, cómo lo resaltaron la prensa, cómo lo hicieron grande, y con eso, con solo 2 muertes en Lima, pudieron sacar al presidente Merino, pero ahora que hay más de 20 muertos, como que los muertos de provincia no interesaran mucho, que no son tan héroes, digamos, ¿no? O sea, qué fatal, o sea, que haya un tema de discriminación racial, social. Eso se debe condenar desde cualquier punto de vista, ¿no? Es lamentable realmente lo que se viene viviendo en nuestro país, señor alcalde. Desde aquí, desde Surfui, hemos hecho un llamado ya a la paz, a la calma, para que cesen las muertes en nuestro país. Usted está mencionando acerca de las obras que ha estado ejecutando. Desde aquí lo felicitamos por ello. Y habrán quizás, señor alcalde, algunas obras que usted está dejando para la siguiente autoridad, para la siguiente gestión, algunos proyectos que estén actualmente en ejecución y que ya estén aprobados para ser ejecutados. Bueno, sí, algunos están en camino. Por ejemplo, hay 4 instituciones educativas que ya debe salir pronto. Entonces seguramente la próxima autoridad continuará con los trámites, o tal vez si lo sacamos estos días pueden también ya ejecutar, ¿no? Asimismo hay un proyecto que está en licitación, es la carretera, una vía muy importante que une Akira con muchas comunidades de la parte de arriba. Es una troncal, digamos, se puede decir. Está también no es doble vía, pero es una carretera que va a ser como la vía que hay entre Akira y Chalhuacho, ¿no? Que va a estar en pista. Ese asunto, ¿cuánto hemos luchado? Sinceramente a mí me desconcierta un poco el Estado, porque en Ecuador, por ejemplo, con el presidente Rafael Correa, pavimentaron todas sus vías, inclusive las vías principales lo hicieron con concreto, ¿no? Concreto armado. Acá estamos a las justas colocando micropavimento y todavía nos lloramos, nos alabamos de este asunto, ¿no? Qué feo, muy mal este asunto, ¿no? Ya deberían permitirnos a las municipalidades, al menos evaluando cuáles podrían hacerla, ya comprar plantas de asfalto, qué sé yo, para que nosotros mismos podamos asfaltar nuestras carreteras, ¿no? Por decir, mira, esa carretera va a costar 57 millones, te comento, ¿ya? 57 millones. Si nosotros tuviéramos nuestra planta de asfalto y nuestra propia maquinaria en Akira, esta carretera la hacemos con no más de 15 millones, con no más de 15 millones. Y estoy seguro que, o tal vez hasta 25 millones con todos los materiales, con todo lo que podamos hacer. Y nos quedaría planta de asfalto, full maquinaria para seguir haciendo otras carreteras más y asfaltando todas las vías que se puedan, ¿no? Entonces a veces el Estado no mide estos asuntos, de hecho que siempre nos dicen que no estamos preparados. Y por otro lado también a nosotros como personas, como ciudadanos, nos falta, ¿no? Este tema de los valores. En algún momento, pues, seguramente dieron maquinarias a los distritos, terminaron desapareciendo las maquinarias. La gente a veces se lleva la llanta, se lleva esto, se lleva aquello. Ponemos mala administración, qué sé yo. Eso también debemos cambiar nosotros mismos, ¿no? Y de tal forma que podamos administrar recursos a favor de nuestros pueblos, ¿no? Ese asunto de la obra, a mí hasta ahorita me quedo con cierta desazón. Son 57 millones que finalmente va a agarrar una empresa privada, un consorcio tal vez,
y que ellos van a ejecutarla y se van a ir, ¿no? Y no dejaron ni un tractor, ni un mini cargador finalmente, ni una mezcladora. La planta de asfalto lo traerán, funcionará un tiempo y se irán, ¿no? Qué genial hubiera sido que el ministro de Transportes decida pues que la obra se haga por admisión directa y nos permita comprar maquinarias con eso y tal vez nuestra propia planta de asfalto, ¿no? Ese asunto me queda todavía, me quedo con la desazón, pero es una de las obras de mucha importancia que se va a hacer en Akira, que seguramente el próximo alcalde en un lapso de 2 años debe ejecutarse. Definitivamente, señor alcalde. Y ya para ir concluyendo, sabemos que su tiempo es muy preciado. Quizás nos pueda mencionar, ¿se está dejando presupuesto para la siguiente gestión en las cuentas de la municipalidad actualmente? Bueno, nuestro gasto no sé a cuánto está llegando, creo que al 60%, estamos pasando al 60%. Ningún dinero se va a revertir. Si sobra alguna plata, toda esa es regalía contractual o canon, se queda en la municipalidad para seguir las obras, ¿no? En continuidad. Vamos dejando algunas obras que, por ejemplo, el Coliseo de Akira, falta un porcentaje, debe estar más o menos por el 60%, qué sé yo. El mercado que está iniciando. Está también algunas otras obras pequeñas que estamos dejando en continuidad, más o menos 3, 4, 5 obras que no se ha podido terminar, por ejemplo, la carretera de Mirador, Pilapata, hacia Rumicruz, esa va a quedar con una falta 2 kilómetros más o menos para aperturar, esa también va a quedar en continuidad. Entonces son pequeñas, ¿no? En el primer mes, en unos 2, 3 meses debe terminarse las obras pequeñas. La única, el mercado va a quedar, digamos, en continuidad en la obra de mayor, ¿no? Presupuesto. En todo caso, sí queda algo de presupuesto todavía para terminar estas obras. En el mercado va a tener que invertir el próximo alcalde todavía algo más del presupuesto de su gestión. Finalmente, la plata no es nuestra, no es de cada gestión, ¿no? La plata es del pueblo y las obras que se dejan son generadas para el pueblo, ¿no? Ese sería el asunto. Muy bien, señor alcalde, le agradecemos el tiempo que se ha tomado para hacer un resumen de su gestión. Es bueno que la población de Akira conozca qué es lo que se ha hecho en beneficio del distrito, en beneficio de la comunidad, para que también tengan conocimiento y después, pues, cuando terminen la gestión, no estén hablando desconociendo algunos temas, algunas obras que se han ejecutado. Yo le pediría como último, señor alcalde, tal vez si se puede dirigir a todo el distrito de Akira, a todo Cotabambas, a toda Apurímac y a todos los que nos sintonizan a través del Facebook, también de la radio, si puede emitir su saludo navideño y su saludo por fiestas de fin de año para toda la audiencia aquí de Radio Surfu, y los micros de la cabina son totalmente suyos. Muchas gracias. Mire, antes de todo, a ustedes como prensa, yo les invitaría a recorrer cada distrito, tal vez especialmente nuestro distrito de Akira, les invito. Es más, les ofrezco una visita guiada, si pueden venir mañana, pasado mañana, encantados, ¿no? Podemos ir a ver las cosas que hicimos, ustedes mismos pueden verlo con sus propios ojos, si hay o no hay también, tal vez también no hay nada y bueno, pues lo confirman, ¿no? No hay problema, ¿no? Y lo otro es que siempre hay que hacer eso, porque a veces mucha prensa solamente habla y no son capaces de ir, ¿no? Pese que algunas de ellas yo les he invitado, ¿no? Les he dicho que vengan, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Ustedes mismos vayan a verlo, ¿no? Entonces, les invito a ustedes también, si pueden darme una llamadita y podemos ir a ver, tal vez les hago un recorrido por diferentes lugares para que ustedes puedan ver qué cosas hicimos, qué se incrementó, digamos, ¿no? Lo otro es acerca de lo que decía, el día domingo tuvimos la audiencia pública. Teníamos toda la intención de hacerlo en la Plaza de Armas público, ¿no? Así como se había acordado mucho antes, pero a raíz de los decretos supremos no obtuvimos el permiso ni de la subprefectura ni de la Policía Nacional. Consultamos, nos denegaron este asunto y no pudimos hacerlo porque, de hecho, éramos plausibles de alguna denuncia, digamos, ¿no? Por desobedecer un decreto, ¿no? Entonces, más bien tuvimos una reunión, inclusive convocamos una reunión por si acaso para esto, tenemos un acta también levantada con diferentes autoridades, citamos a todos, asistieron una buena parte, y ahí pues se acordó entre todos respetar el decreto supremo, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo de respetar el decreto supremo y hacerlo virtualmente. Por otro lado, hacerlo virtual también queda ahí, las grabaciones están en la página de la municipalidad, lo que informamos del año 2022, y bueno, pues todos pueden chequearlo, ¿no? Desde la distancia inclusive, ¿no? Entonces, si lo hubiéramos hecho en la plaza, tal vez se quedaba solamente para los que hubieran asistido, ¿no? En todo caso, por favor, todavía algunas personas comentaban cómo hicieron en la puerta cerrada virtualmente, ¿qué es esto, no? No es que
fue nuestro capricho ni nuestro no querer, simplemente que obedecimos el decreto supremo que había en ese momento, ¿no? Como municipalidad somos institución formal, pública, y tenemos que hacer caso a estos decretos. Está en virtual, pueden comentar, preguntar y vamos a estar aclarando las dudas que haya, ¿no? Y bueno, finalmente agradecerles este espacio, a toda nuestra población de Cotabambas, saludarles. Por favor, a todos, ya olviden la contienda electoral, la campaña. Ahora que viene una nueva autoridad en cada distrito, en cada pueblo, tengan a bien apoyar a su alcalde. No estén ahí chancando, generando situaciones. Las autoridades siempre necesitan apoyo, ¿no? Si les llaman a cualquier evento, vayan, ¿no? Y estén ahí para aportar ideas. Yo estoy convencido de que no existe la crítica constructiva ni la crítica destructiva. Toda crítica es destructiva. Y todos debemos ser aportantes de soluciones, ¿no? Podemos detectar fallas, cosas negativas. Señor alcalde, está fallando en este asunto, yo le sugiero hacer esto, ¿no? De esta manera pienso que puede solucionar, y creo que las autoridades estamos para escuchar y poder también, tal vez implementar también esas soluciones, ¿no? Y finalmente, bueno, pues por esta Navidad, a todos decirles que lo pasen en familia, que la familia es lo más importante, y que yo creo que lo que quiere Dios también es que estemos unidos, ¿no? En familia. El celebrar el nacimiento del máximo ser, del gran Apu Virajocha, y yo lo conozco al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy, muy grande, ¿no? El creador de este mundo, ¿no? Celebramos el nacimiento del creador de este mundo, del Salvador, del Señor de señores. Así que debemos darnos un tiempo para pensar en ello, unirnos en familia y tratar de mantener esa unión pues por el resto del año, ¿no? Esas serían mis palabras a todos ustedes. Que tengan un buen día también, Radio Surfo y todos sus radioescuchas. Muy bien, señor alcalde, le agradezco el tiempo que nos ha brindado para poder conversar un poco, y a través suyo para que también pueda llegar a toda la población de Cotabambas, en especial al distrito de Akira. Le mandamos un abrazo fraterno desde aquí, deseándole una feliz Navidad y que tenga también un próspero año nuevo 2023. Muchísimas gracias por su tiempo, señor alcalde. Gracias a ustedes, están invitados para venir aquí. Le tomamos la palabra entonces. Estuvo con nosotros el alcalde del distrito de Akira, el señor Gonzalo Paz. Él ha tenido este espacio para poder dar a conocer a toda la población un poco el resumen de lo que ha sido su gestión el año 2019-2022. Nos ha estado contando acerca de las obras que ha estado ejecutando, muchas de ellas gracias a las regalías contractuales. Uno de ellos es el CETPRO, ¿no? Nos estaba mencionando el CETPRO. Así que agradecemos el tiempo del alcalde del distrito de Akira. Y como sabrán, durante toda esta semana vamos a estar comunicándonos con las distintas autoridades de los distritos para que nos puedan comentar, ¿no? Cómo ha sido su gestión durante este tiempo. Falta conversar todavía con el alcalde de Mara, por supuesto, con el alcalde de Chalhuahuacho también. Falta con el alcalde de Coyurqui, de Tambobamba. Bueno, en fin, este espacio es para ellos, para que puedan dar a conocer las obras que se han desarrollado y también el resumen de la gestión que ya está por culminar. Faltan muy pocos días para que puedan entregar el cargo. Muy bien, damas y caballeros, son las 8 de la mañana con un minuto. 8 de la mañana con un minuto y vamos a continuar, por supuesto, con la información. ¿Y qué pasa? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que se está trabajando para normalizar el funcionamiento de aeropuertos de Ayacucho, Juliaca y otros. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabaja para que esta semana se reanuden las operaciones en los aeropuertos de Ayacucho, Juliaca, por supuesto aquí en Puno, y para normalizar el funcionamiento del terminal aéreo de Andahuaylas en la región Apurímac. Así lo afirmó la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo, quien confió en que los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca volverán a operar en unos días. Esa es la información que se tiene hasta el momento. Nosotros, por supuesto, deseamos desde aquí, de una vez, desde Radio Surfui, que ya se haga un cese
a la violencia. Ella también ha dicho: hago una invocación a la ciudadanía a tener un poco de paciencia para la reprogramación de los vuelos que están en proceso. Enfatizó el comando conjunto, justificó también el uso de la fuerza en Ayacucho, ¿no? Eso es lo que nos está mencionando. Los generales del ejército peruano, Manuel Gómez de la Torre y Rubén Castañeda Laiseca, señalaron que el ataque al aeropuerto ayacuchano fue coordinado por los vándalos para impedir el despliegue de las fuerzas del orden para sofocar la violencia. Y bien, durante la exposición también que hicieron sobre los hechos violentos en Ayacucho, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de División, Manuel Gómez de la Torre Araníbar, y el jefe de la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Rubén del Ejército Peruano, Rubén Castañeda Laiseca, manifestaron la paulatina recuperación de aeropuertos y carreteras afectadas por acciones de vandalismo. Sin embargo, no ofrecieron explicaciones sobre los 9 fallecidos y 14 heridos de bala en zonas donde solo había efectivos del ejército provistos de fusiles Galil. Según los protocolos de necropsia de las víctimas mortales, la mayoría pereció por impactos de arma de fuego en el tórax y el estómago. El reglamento del uso de la fuerza del 15 de marzo de 2020, que define la actuación de los uniformados en situaciones de estado de emergencia, prohíbe el uso indiscriminado de las armas de fuego. Muy bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Está con nosotros en comunicaciones Liz Aldívar, que nos va a dar las portadas de los primeros de los diarios. Vamos a darle el pase, en todo caso, a Liz Aldívar, que ya tiene la información lista desde la cabina número 3. Liz, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Hernán, buenos días a todos nuestros amigos, nuestros oyentes en esta mañana. El saludo cordial en toda la provincia de Cotabambas, la provincia de Grau, la provincia de Chumbivilcas, Paruro. Nos escuchan pues todas las mañanas desde las 6:30 de la mañana el informativo Huillaricuy. Información para esta mañana y bueno, vamos a empezar con el diario de Apurímac, el diario El Pregón. El diario El Chasqui, algo pasó, estuvimos ahí navegando, buscando la edición de hoy, pero no aparece. Pero bueno, empezamos con Pregón y dice, en su titular principal, en letras muy grandes y en rojas, dice, aunque continuarán, dice, las movilizaciones pacíficas en la ciudad, buena es la decisión dirigencial. Ante el petitorio de la población y de diversos sectores, los dirigentes acordaron en flexibilizar el paro en Abancay. A partir de hoy permitirán que se desarrollen las actividades comerciales y privadas a fin de darles la oportunidad de reactivarse económicamente tras más de 6 días de paralización total. Sin embargo, se mantendrán, dice, en lucha con movilizaciones pacíficas durante toda la semana. Realmente sí es una buena decisión porque estamos ya a unas horas, a unos días de la Navidad, pues necesitamos vender algo para también comprar pues un chocolate, un panetón, un pancito, algo en la mesa para los pequeños en casa. Por otro lado, Pregón, rechazan a su propia paisana. Aymaraes radicaliza, dice, protesta contra Dina Boluarte y el Congreso. Aunque se vive tensa calma a 13 días de inicio del paro, continúan las protestas en Andahuaylas. Se aprovechan por paro. Los pasajes de Abancay y Andahuaylas llegan a costar 100 soles por pasajero. Bueno, eso de hecho que no sucede solo en nuestra región, en muchas otras regiones han duplicado, hasta triplicado los pasajes. Realmente eso sí es un aprovechamiento. Información, nos vamos ahora sí hasta la región de Cusco con el diario El Cusco. ¿Qué nos dice? Esta mañana, parlamentarios deben dejar de lado sus intereses personales por el bienestar del país. Congreso hoy debe responder al Perú.
Desde las 10 horas se reinicia sesión para considerar votación y se implemente pues este proceso que permita nuevas elecciones. Muertos y heridos que ocasionaron protestas, así como el impacto económico negativo, debe empezar en decisión antes que sus aspiraciones. Y la otra información que definitivamente enluta a la familia chumbivilcana. Esto se repite prácticamente después de muchos años también que ocurrió hace un poco más, casi de 15 años, un accidente trágico en Chumbivilcas ocurrió y dejó doloroso saldo de víctimas. Bus de empresa Olivares se despistó cuando transitaba por ruta alterna para llegar a Chamaca. 7 personas dejaron de existir y más de 20 resultaron heridos. Familias lloran esta desgracia que les ha quitado a sus seres queridos que viajaban para cumplir con su deber. Una pena realmente lo que se ha vivido la madrugada de ayer en la provincia de Chumbivilcas, específicamente en el distrito entre Chamaca y Libitaca. Más información, diario El Cusco también nos dice, manifestantes en planta anuncian estar dispuesto a todo. Por otro lado, México confirmó el asilo para la esposa y 2 hijos menores de Castillo. UNSAG amplía semestre académico 2022-2 hasta el 4 de febrero. Ayer desarrollaron en Cusco marcha pacífica y hoy saldrán ambulantes. Campesinos de Cusco hoy participarán, dice, o partirán hacia Lima para la Jornada Nacional de Protesta. Dejan a expresidente solo ante acciones judiciales. Abogados Noblecilla y Atencio renunciaron a la defensa de Pedro Castillo. Civilidad desarrolló pues ayer en Cusco marcha en favor de la paz, y lo que también se dice en Cusco es que estas marchas van a ser estos días pacíficamente, y eso es lo más importante. Por otro lado, con el diario El Sol, 7 mueren en accidente en Libitaca tras despiste y volcadura del bus en la empresa de transportes Olivares en la comunidad de Totora en la provincia de Chumbivilcas. Otros 5 heridos de gravedad fueron evacuados a Cusco. Estado de salud de un menor de 8 años es el más delicado. Una pena realmente, y toda la fotografía pues que ponen el dolor de todas las familias y este bus con las llantas hacia arriba. Precio de gas sube debido a desabastecimiento. Informales aprovechan y especulan justamente con el precio que afecta pues el bolsillo de la ciudadanía. A esto se suma la escasa cantidad de balones de gas que llegan a Cusco por bloqueos de vías. Bueno, esta situación también no la está viviendo solo Cusco, en muchas otras regiones, por ejemplo el de Arequipa, se estuvo reportando esta suba de gas. Por otro lado, diario El Sol de Cusco, detienen a hombre que participó en actos vandálicos durante protestas. Tauro atacó, dice, los vehículos locales, comerciales y agredió a otros ciudadanos. ¿Qué tal Tauro? Y bueno, en la fotografía pues efectivamente pareciera, tiene un rasgo, o bueno, con la ropa de un etnocacerista, ¿no? Vamos con más información. Ahora sí, nos vamos hasta... nos vamos en todo caso hasta Arequipa, ¿no es cierto? Tenemos también el diario de Correo, que dice en sus titulares para esta mañana, pues mineros no participaron, dice, en mesa de diálogo, muerte en Chala, ponen en su titular diario El Correo. Por otro lado también dice, persistieron, dice, en la ilegalidad de cerrar pues la carretera, y justamente por ello habla de esta muerte en Chala. 8:11 a.m. Ahora sí, nos vamos a los principales diarios de circulación nacional y empezamos con Gestión. Inversión privada a la expectativa de nuevas elecciones. Macrocónsul estima que el registro negativo proyectado para 2023 podría evitarse, dice, con candidatos moderados. Expertos discrepan respecto
Así, realizar los comicios en 2023 tendría un impacto negativo, dice, en la variable. Por otro lado, gestión también manifiesta, ya ocupó el cargo, dice MEF, alista la designación de José Carlos Chávez como viceministro de Hacienda. ¿Y qué más nos trae Diario Gestión en esta mañana? Dice también Movistar, empresas planean crecer con impulso de los servicios digitales. Más información, nos vamos con el diario El Correo, ya en su edición nacional. Enfrentamientos entre fuerzas de orden y manifestantes dejan un muerto en Arequipa. Exministro que fue vinculado a Sendero Luminoso es el escudero, dice, del exmandatario. Tremendo defensor de Castillo, pone. Iber Maraví, pues titular de trabajo en cuya gestión se legalizó el FENATE, Perú ahora exige la liberación del golpista expresidente y convoca a movilizaciones para alcanzar dicho objetivo. Por otro lado, El Correo también en sus titulares, 7 muertos dejan despiste en bus en Cusco. Habla obviamente de Chumbivilcas, lo que ocurrió para la madrugada de ayer. Perú 21, en su titular principal, la violencia y los bloqueos en los que algunos desadaptados persisten, arruinan la campaña de fin de año de los comerciantes de Gamarra y Mesa Redonda, emprendedores sin Navidad. El 60% de sus productos se iba al interior del país y obviamente por todas estas paralizaciones pues no hay despachos de estos productos. Por otro lado, otra vez dice, en el Congreso tienen en sus manos el adelanto de elecciones. Reabren ya los aeropuertos que fueron atacados, pone Perú 21, y la DIRCOTE pues encontró dinamita en el local que usa la agrupación de Guillermo Bermejo. Esto nos da entre sus titulares Perú 21. Expreso, ¿qué dice Expreso? Esposa de Pedro Castillo y su cuñada, hija Jennifer Paredes, alistan fuga, pone Expreso en su titular. Gobierno mexicano se ratifica como gran escudero de Castillo y afirma su disposición de otorgarle asilo político a la familia del golpista y corrupto expresidente. No cabe duda que Sendero Luminoso está detrás de las protestas en Ayacucho, pone Expreso entre sus titulares. 8 de la mañana con 15 minutos. La República, ¿qué nos traen esta mañana? Asamblea de Gobernadores Regionales emplaza al Congreso. Cumplan ya con el adelanto de elecciones, pone en su titular La República. Y justamente la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales pues demandan al Legislativo aprobar en el pleno de hoy el recorte del mandato presidencial y de los congresistas y que los comicios se realicen el próximo año para concluir con la ola de conflictos en el país. Gobernadores en ejercicio y los electos exigen asimismo al Ejecutivo pues se investigue la muerte de los 26 personas en estas últimas protestas, sanciones o hay que sancionar a los responsables y también que se derogue, dice, el estado de emergencia y se reabra ya el diálogo. Eso es lo que piden en esta asamblea de gobernadores regionales que se tuvo. 8 de la mañana con 16 minutos, La República también en sus titulares nos indica violencia en Chala, muere minero en Panamericana Sur. Levantan toque de queda en Cangallo, Huamanga y Pirú. Sentenciado lideró, dice, comisión que contrató empresas para Majes 1. Más titulares y nos vamos ahora sí con el diario, ya tenemos entre manos, Exitosa también. Dice Cardenal Barreto pide a congresistas que aprueben adelanto de elecciones, escuchen al pueblo, pone ahí en los titulares en letras muy grandes y la fotografía efectivamente del cardenal.
No pensar en el país genera pues más violencia, dice. Ayer se registró una nueva muerte en Chala y ya son 26 los fallecidos. Parlamento debe reconsiderar hoy su votación. Hoy en realidad en todo caso es un día muy clave, creo yo, para nuestro país y definitivamente todos los peruanos estarán a la expectativa. Más información en esta mañana. Tenemos entre manos también ya el diario El Comercio. Cancillería peruana condena inaceptable injerencia de Petro. Congreso volverá a debatir hoy adelanto de elecciones. Por otro lado, también El Comercio. México asegura que asilo político para la familia de Castillo aún está en proceso. Ventas en Lima caen hasta el 33% en esta campaña navideña. Reportan un fallecido en Chala durante enfrentamientos con la policía. Estos son los principales titulares que nos dice El Comercio en esta mañana, que de hecho nosotros queríamos compartir. Y finalmente terminamos con El Peruano. ¿Qué nos dice el diario El Peruano? Me vacuno, Perú completa la dosis que te falta. Por supuesto, hay que completar la dosis. Beneficiarios serán, dice, los afectados por sequía. Pequeños productores recibirán bono de 800 por hectárea, de 800 soles por hectárea. Apoyo de ganaderos ascenderá, dice, a 266 por alpaca, hasta un tope de, en este caso, eso lo manifiesta Midagri y el MEP. Junto a la PCM coordinan a fin de consolidar este subsidio a favor que los que quieren o los que han sufrido esas consecuencias de escasez hídrico en nuestro país. 800 soles podrá solucionar el tema que se ha pasado, que se está viviendo en nuestro Perú querido, nuestros hermanos alpaqueros. ¿Qué será? 8 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Estos fueron los principales titulares de los diarios de circulación regional y nacional. Muy buenos días. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Liz. Completa la información de los diarios de nuestro país. Te agradecemos por esas portadas. Estuvo con nosotros Liz. Buenos días, compañeros. Buenos días. Gracias, Liz. Buenos días. Estuvo con nosotros Liz Saldívar con todas las portadas, las primeras planas de los principales diarios de circulación a nivel local, regional, nacional y por supuesto también a nivel internacional. Continuamos con la información aquí en Radio Surfuy, en su informativo Huillaricui. En la ciudad de Juanjuy, en la región San Martín, una lección de vida nos da doña Leonor Díaz Rafael. ¿Por qué? Porque a sus 65 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: matricularse en el Centro de Educación Básica Alternativa y empezar su educación desde el primer grado y así aprender a leer y a escribir. La lección de vida de esta ciudadana se ha presentado en el CEBA Carlos Vice, en la ciudad de Juanjuy, provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín, donde es un caso digno de resaltar, no solo por la edad de la persona, sino por las motivaciones que la lleva a no quedarse sin aprender a leer ni a escribir. Ella, procedente de Cajamarca, no pudo estudiar por falta de oportunidades cuando niña y joven, y luego de casarse tuvo que dedicarse a trabajar duramente con su esposo para criar y educar a sus hijos hasta verlos profesionales y realizados. Digno de resaltar la actitud y esta lección de vida que nos da doña Leonor Díaz Rafael, porque a sus 65 años pues se puso la meta importante de aprender a leer y escribir. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, Hernán, y definitivamente la señora Leonor Díaz Rafael nos está dando esta lección de vida. Importante, el nunca es tarde para estudiar, y esto es muy bueno, amigos oyentes, para poder saber leer y también poder escribir y saber, ¿no? ¿Qué documentos firmas? Sí, no lo vaya a pasar como a Jefferson Farfán. No. Sí. Me ha dado la inspiración la señora Leonor Díaz, para poder aprender. Siempre he querido aprender a tocar un instrumento. Y bueno, decía, ya estoy un poco tío ya para aprender, pero mira, ella con sus 65 años está empezando esta aventura de aprender a leer y escribir, entonces yo también me animo, gracias al ejemplo de doña Leonor Díaz Rafael. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, estamos enlazados ya vía telefónica. ¿Con quién, Hernán?
Sí, bien, amigos oyentes, nos trasladamos hasta el distrito de Tambobamba. Ahí está nuestro amigo don Aquiles Abarca con la información para el día de hoy. Don Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Mis amigos Hernán Gonzalo, muy buenos días. Bueno, pues aquí en Tambobamba nos encontramos todos tranquilos. En Tambobamba se han normalizado diferentes actividades en las instituciones públicas, en las instituciones educativas. Bueno, hay asistencia normal de los educandos y de los trabajadores también. Bueno, pues se perdió el tiempo, toda una semana en Tambobamba, posiblemente también en otros distritos de nuestra provincia por el paro. En la municipalidad provincial ya empezó la entrega y recepción de los bienes y documentaciones el día de ayer, lunes 19 del presente mes, mis queridos amigos, y continúa como quiera que es la municipalidad provincial. Entonces ahora pues hay bastantes bienes, enseres, documentaciones de diferentes áreas, y tienen que hacerlo bien, ¿no? Para no tener problemas pues en lo posterior con el nuevo alcalde, mis queridos amigos. Nada más haría por el momento mi comentario, amigo Gonzalo, amigo Hernán. Más bien quisiera el pensamiento de hoy día pues pronunciar también. Bueno, dice así, ¿no? Sé digno. No olvidemos que dignidad es tener un gran respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Bueno, si tuviera alguna pregunta, Hernán. Así es, don Aquiles, y a ver si si se está realizándose ya de repente la transferencia de cargo de los de la municipalidad de Tambobamba, Cotabambas hacia la nueva autoridad. Sí, Hernán, desde el día de ayer lunes ya vienen ya prácticamente recepcionando la nueva gestión en la municipalidad provincial, y va a continuar seguramente diariamente hasta concluir con la entrega, ¿no? Los bienes y más la documentación de diferentes áreas de nuestra municipalidad provincial, amigos. Igual seguro también en otras municipalidades distritales ya lo vienen ya realizando ya recepción y entrega de los bienes pues, de las diferentes municipalidades de nuestra provincia de Cotabambas, amigo Hernán. Perfecto, don Aquiles, importante que hagan ya la transferencia y ojalá que todo también esté en orden para que la nueva gestión, la nueva autoridad el próximo año, el 1 de enero, empiece a trabajar también pues por la población, por nuestra provincia y también por el distrito de Tambobamba, y de esa manera sumar esfuerzos y salir adelante pese a las dificultades que hoy estamos pasando en nuestro país. Don Aquiles, hasta el día de mañana, o algo más de repente para añadir. Pasar en cama, Tutamanta, cama, Guaracocha Islam, Guaracocha Gonzalo, Sumaglia, Francisco, Chichiarcuiches. Hasta mañana, buenos días. Sumaglia, Guaje, Aquiles, Tupananchis Caman, Pacarin Caman. Pacarin Caman, Pacarin Caman. Pacarin Caman. Muy bien, ha estado con nosotros nuestro amigo Aquiles Abarca desde Tambobamba, como siempre, con la información aquí en el informativo Willaricui en Radio Surfui. Muy bien, Hernán, nos quedan pocos minutos y vamos a aprovecharlos. ¿Para qué? Mira, ¿para qué? Tu momento favorito. Ha llegado tu momento. Es hoy. El bloque deportivo lleva gracias a Hernán Zulca. Ha llegado tu momento. Ha llegado tu momento y te cuento, Hernán, dentro de las noticias deportivas, una de las más simpáticas, más alegres, es que el día de ayer de la mano del mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, como líder, la selección de Argentina llegó a Buenos Aires
con la Copa del Mundo. Los nuevos campeones del mundo llegaron en la madrugada al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, donde fueron recibidos por miles de hinchas de la albiceleste. Lionel Messi levantó la Copa del Mundo y no exageran, Hernán, con decir que eran miles y miles. He estado viendo unos videos ahí, una cosa de locos, Argentina recibiendo al equipo de la selección. Sí, ha sido increíble, ¿eh? Multitudinario. Claro, bastante gente, la muchedumbre ahí se hizo presente para poder recibir a los campeones del mundo 2022, del Mundial Qatar 2022. Y bueno, ahí compartieron esos momentos de alegría. Ahí al ver la copa, imagínate, Gonzalo, en las manos del campeón de Argentina. Y de llegar esa copa en el país albiceleste, todos se pusieron muy emotivos. Se abrazaron incluso entre los hinchas para poder festejar este gran logro que trae Argentina al obtener la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así es, esta madrugada el avión de los campeones de Qatar 2022, decorado con un eslogan: un equipo, un país, un sueño, aterrizó mañana, hora de Argentina, en el aeropuerto internacional Ezeiza de Buenos Aires, al ritmo del popular Muchachos. ¿Te sabes esa canción o no? Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar, ¿no? Bien. La voy a cantar mejor para mañana, pero es el himno, digamos, oficial ya de la selección de Argentina en este torneo, cantado en la misma pista por el grupo La Mosca Tsetse. ¿Sí te acuerdas de La Mosca Tsetse? La Mosca Tsetse, claro, sí. Messi salió del avión levantando el trofeo junto al técnico Lionel Scaloni. Y en medio de la polémica sobre si se reunirán en algún momento o no con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el único representante del ejecutivo peronista a los pies del avión fue el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien acompañó al titular de Aerolíneas Argentinas, Pedro Seriani. Una fiesta total ayer en Argentina, Hernán. Una fiesta en Argentina y en Francia, amigos oyentes. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? ¿Qué ha pasado el adiós del gato Karim Benzema anunció su retiro de la selección de Francia. Sí. Bueno, Karim Benzema, que no participó del Mundial de Qatar 2022, anunció su retiro de la selección de Francia. El gato se despidió con 37 goles en 97 partidos. Karim Benzema, amigos oyentes, ya no jugará por la selección de Francia porque le dijo: ahí nomás me retiro. Y bueno, aunque estaba programado, el director técnico había dado algunas indicaciones de que posiblemente para esta final entre Francia y Argentina iba a convocarlo a Karim Benzema, pero sin embargo no se dio. Y bueno, en el día de su cumpleaños, número 35 de Karim Benzema, hizo un anuncio inesperado que sorprendió a más de uno. Se retira de la selección de Francia, el actual Balón de Oro y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol francés. Le dijo adiós a su seleccionado luego de una larga carrera internacional y con un título en sus palmares de la Liga de las Naciones. El delantero, Gonzalo, te comento, del delantero del Real Madrid no pudo ser parte de los gallitos en el Mundial de Qatar 2022 porque tuvo una lesión que le aquejó en la rodilla, por lo que quedó fuera de la consideración de Didier Deschamps, y eso pues su edad posiblemente lo motivaron a dar un paso al costado. Bueno, tenía así pues una lesión y esperaban a que se recupere de esa lesión para que pueda estar presente frente a la final entre Argentina y Francia. Lamentable, realmente lamentable esa noticia para Karim Benzema, que quería de alguna forma pues participar en el Mundial. Malas noticias para Francia, buenas noticias para Argentina. Y son las 8:30 de la mañana. Antes de despedirnos, Hernán, vamos a leer algunos de los comentarios del Facebook. Un saludo para Luis Guamaní Flores, que nos dice: buenas, ¿cómo estás, Luis? Gracias por engancharte a la señal de Radio Surfui a través del Facebook. Alfredo Pusakya, felicidades por el programa Guillarico, y gracias, Alfredo, a ti. Miriam Calderón Holanda nos dice: un turista lo dijo, ¿cuánto de dinero se queda en Perú del turismo? Casi nada, porque hoteles, líneas aéreas, Perú Rail son de Chile. Sí, si bien es cierto, Miriam, tienes razón, pero estos hoteles le dan trabajo a personas de la zona, a personas de nuestro país, igualmente las líneas aéreas, ¿no? Es toda una dinámica económica. No nos centremos solamente en quiénes son los dueños de estas grandes empresas, sino que también de alguna forma dan trabajo a las personas que están en nuestro país, en nuestra región, en la ciudad.
A ver, ¿qué nos dice Renato Valdivia? Buenos días, señores de Radio Surfui. Este alcalde se va dividiendo a sus pobladores de Akira, dice, por intereses personales y de grupo. Akira no tiene un plan de desarrollo urbano ni distrital, es enemigo de la educación, de la cultura y del deporte de sus estudiantes, de una institución educativa donde pretendió ejecutar una obra que no tiene ni pies ni cabeza. Todo era a lo que venga y como venga, una triste realidad en Akira. Dice, bueno, se respetan las opiniones, amigo Renato Valdivia. El alcalde estuvo conversando con nosotros previamente, nos estuvo comentando un poco el resumen de su gestión 2019-2022 y algunas de las obras que había ejecutado gracias a las regalías contractuales y al canon, al adelanto del canon minero de Minera Las Bambas. Tenemos un último anuncio, Marinar Betallanos Heredia. Esto es un anuncio, por favor, a ver si nos escuchan todos. Buenos días, señores de Radio Surfui. Anoche un joven se olvidó su mochila en el puente La Marpata. Yo vendo pollo broster, el joven estaba ebrio. Atención, amigo, tú, si es que ayer has estado ebrio por el puente La Marpata y te has olvidado tu mochila, la señora lo tiene. La señora Marinar Batallanos, ella vende pollo broster, dice. El jovencito seguro ha estado ebrio, borrachito, dice, ¿no? Borrachito y no se ha olvidado su mochila. Bueno, y qué bien por la señora, ¿no?, de darse esta información, una persona consciente. Esas personas son las que hacen cambios realmente en nuestro país, con esa actitud, esa honradez. Claro, y ahora el borrachito ojalá que ya no vuelva a tomar, pues. Ojalá, pues, miren todo lo que genera el alcohol, ¿ves? Todo lo que genera el alcohol. Que no tome ese extremo. Bueno, muy bien, amigos, siendo las 8 de la mañana con 33 minutos, nos despedimos, ¿no? Nos vamos, sí. Estuvo con ustedes Gonzalo Huirce, Hernán Zulca y también nuestra compañera de labores Liz Saldívar en las primeras planas. Y nuestro amigo Don Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba, dando toda la información de lo que acontece en ese distrito. Amigos, cuídense mucho, que les vaya bien, que tengan un excelente martes. Ya saben, por favor, si van a protestar de forma pacífica. No hagan desmanes, no hagan destrozos. Hagámoslo por el Perú. Les mando un abrazo aquí desde cabina. Nos vemos. Hasta el día de mañana. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.